Bienvenidos, queridísimos televidentes, teleaudientes, buscadores, inquietos, estudiosos, deseosos de conocer el sentido de la vida. Esto tiene sentido, amable y queridísimo buscador. Y no va a ser el fin, el día que está profetizado por algunos mayas, que es el 21 de este año, de diciembre. La fecha, pues, no se conoce, dice que el día y la hora no se sabrá, pero sí hay señales que nos indican que estamos en tiempos finales, yo diría, de la historia. La angustia de la gente es un indicador. Otro indicador es el desprestigio de la institución matrimonial. Ese es un indicador de tiempos finales. Una sociedad consumista que no produce sino 4 cosas. No produce esta sociedad de consumo sino obesidad, alcoholismo, promiscuidad y deudas. Esos son los 4 productos que tiene esta sociedad. Obesidad, problema de sobrepeso. Los países desarrollados están subalimentados y se engordan. Y los países pobres mueren de hambre. La obesidad es el problema número 1 de salud pública en los países desarrollados. Promiscuidad. Ya no hay principios en nuestros jóvenes. Y por eso yo hago aquí un llamado. Respetemos los principios y los valores del reino de Dios. Dios instituyó la unión entre un hombre, género masculino, y una mujer, género femenino. Así la sociedad esté tergiversando ese tipo de uniones, ¿no? Y esos principios hay que defenderlos. ¿Por qué razón y por qué motivo? Porque son sabios, porque son liberadores. La palabra de Dios es hermosa y toda se cumple. La reflexión está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 29 al 39, como lo indica allí el carácter en su pantalla. El apóstol Pedro era casado. Mire usted, y no lo digo yo, lo dice el texto de la lectura de hoy. Jesús sana en uno de sus milagros a la suegra de Pedro. Por lo tanto, es muy obvio y lógico, diría yo, entender que Pedro era casado. En los textos y las Biblias nácar colunga católicas también está ese texto exactamente igual. Y lo primero que tengo que decir allí es que después de todo un proceso de concilios y reuniones, la Iglesia dio como una de sus normas para poder ejercer el sacerdocio, el que los sacerdotes no se casaran. Y entonces estableció en forma obligatoria el celibato. ¿De dónde se saca esa conducta? ¿Por qué razón se obliga a esa conducta? Eso no puede sino desembocar en lo que hemos visto: escándalos de tipo sexual en personas que con muy buena intención de servir a Dios asumen una vocación donde uno de los requisitos es el celibato. Sí hay célibes por causa del reino, sí hay gente que como varón no necesitan la compañía de otra persona de sexo femenino, pero la mayoría no creo que tengan ese don de continencia. Entonces, ¿por qué obligarles a algo que el apóstol Pedro, en este caso del tema de hoy, no había cumplido? Él era un hombre casado
Y dice el texto en el verso 29, al salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y Andrés, junto con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón Pedro. Simón era el nombre que tenía el apóstol Pedro, Cefas, piedra, piedrecita. Ese es Simón, verso 30, la suegra de Simón Pedro estaba con fiebre y enseguida le hablaron de ella a Jesús. Entonces Jesús se acercó, la tomó de la mano, la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Aquí el énfasis no lo quiero poner en esta reflexión en el milagro que se operó en la suegra de Pedro, sino poner el énfasis en que Pedro tenía suegra, por lo tanto Pedro era casado, por lo tanto el celibato es una norma que aparece después. Yo pienso que más con un criterio administrativo. Escúcheme lo que le voy a decir. Aquí tenemos un espacio en Signos Vitales de reflexión. Tengo una página web donde usted se puede expresar como algunos lo han hecho, pues haciendo sus comentarios. Pero yo pienso que aquí, en esta historia que hemos leído, donde Pedro está con su suegra, luego la iglesia, por asuntos administrativos, decide que para ser sacerdote no puede tener familia. Entonces, me imagino que debe ser muy dispendioso para la administración de la organización llamada Iglesia Católica tener que desarrollar después de la muerte de un sacerdote un juicio contra la viuda porque se está apoderando o porque heredó algunas de las propiedades que al sacerdote le dieron para que tuviera o que él consiguió durante su ministerio. Entonces yo pienso que se libran de mucho. El apóstol Pablo hace una recomendación, ya hemos hablado de ese texto, donde en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios dice que si una persona se quiere dedicar de tiempo completo al servicio de Dios y el Evangelio, es mejor que no se case, porque si se casa, pues se le van a añadir una serie de compromisos, de responsabilidades, de cómo agradar a su esposa, a los hijos, y entonces le quitaría mucho del tiempo que podría dedicarle a los asuntos del Evangelio. Pero es una recomendación, y ustedes pueden leer este pasaje comparativamente con Primera de Corintios capítulo 7, y allí Pablo está dando unas sabias recomendaciones, pero que si no tienen el don de permanecer célibes, entonces es mejor casarse que quemarse. Es pues en este pasaje del primer capítulo del Evangelio según San Marcos, donde claramente entendemos, sin necesidad de polemizar, sin necesidad de estudios profundos de teología, sencillamente léase esa porción, léase. Yo estoy invitando a esa vasta audiencia vallecaucana, caleña, colombiana, en el internet, una vasta audiencia de tradición católica, a que sencillamente lean el pasaje. Jesús sana a la suegra de Pedro, y si Pedro tenía suegra, luego Pedro era casado. Entonces, ¿por qué no permiten? Por ejemplo, hay iglesias católicas, no solamente la base en Roma, hay otra iglesia católica que es la episcopal, también se llama católica porque es universal. Y allí sí se les permite a los sacerdotes casarse, esos son los anglicanos o los episcopales. Entonces, la iglesia luterana reformada, todos sus pastores son casados. El que no lo quiere hacer porque tiene un llamado y tiene un don especial de continencia, se quedará solo. Luego dice el verso 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos de los que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera
muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Jesús vino a deshacer, a destruir las obras de los demonios. Y los demonios, que son los enemigos espirituales de todo lo que tiene que ver con Dios, identifican a Jesús, saben que delante de Jesús no pueden hacer absolutamente nada, pero mientras tanto están engañando a la gente. El demonio te aleja de la Biblia. Satanás y sus demonios te venden falsas ilusiones de felicidad. Por eso la gente cae en vicios, en hábitos, en promiscuidad, en excesos. ¿Cuál es el papel de Jesús? Destruir la obra de los demonios. ¿Cómo se destruye? Diciéndoles, por ejemplo, lo que les voy a decir: ven a Jesús para que seas verdaderamente libre, tengas esperanza en tu corazón, perdón de tus pecados, el Espíritu Santo haga de ti una nueva criatura, tengas el poder interior para vivir de acuerdo a los principios de Dios. No te dejes engañar por estas falsas filosofías que predican y promueven falsos paraísos. La felicidad no está en la promiscuidad sexual, está en la monogamia. Te evitas una cantidad de problemas, te evitas una cantidad de riesgos, te evitas una cantidad de traumas emocionales, le evitas a tus hijos una cantidad de problemas añadidos. ¿Cómo así? Un niño, una niña, sin hogar, sin una imagen paterna, sin una imagen materna, sin un hogar. Cuánta inestabilidad detrás de cada uno de los problemas que los jóvenes están enfrentando. Hay un drama familiar. Y mire lo que dice el verso 34: sanó a muchos que estaban enfermos físicamente de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Yo pienso que si en algún momento estamos frente a un caso de una persona atormentada por los demonios, no los deje hablar, no deje hablar a esa persona, porque ella es habitada por entidades que usan ese cuerpo para emitir algún tipo de mensajes y ofensas. No los deje hablar. ¿Y cómo termina el pasaje del verso 35 al 39? Con algo que me impacta muchísimo. El verso 35: se levantó muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Qué linda esa reflexión de hoy. Primero, la suegra de Pedro. Segundo, los demonios que engañan a la gente reconocen a Jesús como el único que los puede expulsar. Y tercero, ese verso 35. Qué ejemplo tan lindo para nosotros hoy. Si queremos más poder en nuestra vida y ver más milagros de cosas extraordinarias que sucedan, el verso 35: levántate temprano, siendo aún oscuro, y busca un lugar tranquilo y comunícate con Dios en oración. Lo fue a buscar Simón y le dijo: todos te buscan. No tenía tiempo él, tenía una agenda muy apretada, la gente estaba siempre buscándole. Y les dijo: vámonos a los lugares vecinos para que predique allí, porque para esto he venido. Jesús nos dejó una tarea cuando Él se fue, y es que continuáramos su labor de predicar el Evangelio. Por eso asumimos este reto en el canal C, en Signos Vitales. No tenemos sino el propósito de hablarle a la gente de Jesús, de su palabra. Esa es la reflexión hermosa. Suegra de Pedro, demonios que reconocen a Jesús, y Jesús que vino fue a predicar y a enseñar este mensaje de verdad, de paz y sobre todo de liberarnos del engaño de esta sociedad mediática que lo único que produce es obesidad, promiscuidad,
vicio y deudas.